Si os cuento esta historia hoy, quizás algunos de vosotros nunca más veáis a las personas de la misma forma. ¿Sabéis cuando crecéis creyendo que ciertas personas son como ángeles en la tierra, incapaces de hacer el mal? Pues bien, yo viví 52 años de mi vida creyendo en una mentira tan grande, tan sucia, que cuando descubrí la verdad pensé que me iba a morir de disgusto. Hola, mis queridos. Me llamo Dolores, pero podéis llamarme Lola. Tengo 71 años, nací en Peñablanca, un pueblo pequeño en el interior de Andalucía, en 1954. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante casi 20 años. Una historia sobre fe traicionada, sobre descubrir que el hombre al que yo llamaba padre era en realidad un monstruo disfrazado de siervo de Dios. Antes de empezar, quería preguntaros desde dónde estáis viendo este vídeo. Dejádmelo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Esto ayuda mucho a esta viejecita a continuar contando sus historias, incluso las más dolorosas como esta de hoy. Necesité mucho valor para decidir contaros esto, porque esta no es solo mi historia, es la historia de muchas mujeres que sufrieron en silencio, protegidas por el manto de la religión y el miedo. Si estás viendo esto y has vivido algo parecido, que sepas que no estás sola. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. A veces, la verdad es lo único que puede liberar un alma aprisionada. Esta historia comienza en 1954, cuando yo era solo una niña inocente que creía que todos los adultos del Salón del Reino eran santos. Pero también termina en 2005, cuando descubrí que el infierno a veces usa el nombre de Dios para esconder sus obras más sucias. Respirad hondo conmigo, porque vais a necesitar aliento para acompañar este viaje. Era el año 1960. Yo tenía apenas 6 años cuando mi familia se trasladó a Aguas Claras, una ciudad más grande que Peñablanca, con unos 15.000 habitantes en aquella época. Recuerdo que la casa nueva estaba en una calle empedrada, calle de las Acacias, número 42. Era una casa sencilla, de 2 habitaciones, salón pequeño, cocina al fondo y un patio con un árbol de higuera que mi madre, doña Concepción, adoraba. El olor de aquella casa todavía vive en mi memoria. Olor a cera en el suelo de madera que mi madre encerraba todos los sábados religiosamente, mezclado con el perfume de las rosas blancas que plantaba a lo largo de la valla. Era un olor a hogar, a familia, a seguridad. Qué equivocada estaba. Mi padre, Joaquín de los Santos, era conocido por todos como hermano Joaquín. Un hombre alto, de 1,80 m, pelo siempre bien cortado, bigote recortado, ropa siempre impecable. Tenía esa voz grave y pausada que imponía respeto en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. En aquella época ya era siervo ministerial, caminando a pasos agigantados para convertirse en anciano de la congregación. Recuerdo que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar la Biblia antes de irse a trabajar al taller mecánico que tenía en el centro del pueblo. El sonido de las páginas al pasar, el rayar del lápiz haciendo anotaciones en los márgenes, el murmullo bajo repitiendo los versículos. Para mí, aquello era la imagen de la santidad. Un hombre dedicado a Jehová, un ejemplo para toda la familia. Mi madre, Concepción, era lo que se llamaba una esposa ejemplar en aquella época. Pelo siempre recogido en un moño bajo, vestidos hasta la rodilla, nunca una palabra más alta. Cuidaba de la casa, de mí y de mi hermano pequeño, Benito, con una dedicación que yo pensaba que era amor puro. Hoy sé que era miedo disfrazado de sumisión. La rutina de nuestra familia giraba completamente en torno a las actividades del Salón del Reino. Los martes y jueves teníamos las reuniones, los domingos por la mañana el estudio bíblico y por la tarde el servicio del campo. Los sábados estaban reservados para el servicio del campo también, llamando de puerta en puerta para llevar la buena nueva a la gente del pueblo.
Me encantaban esos días. Me levantaba temprano, me ponía mi vestidito más bonito, unas merceditas negras bien brillantes, y cogía fuerte la mano de mi madre mientras caminábamos por las calles de Aguas Claras. La gente nos saludaba con respeto, algunos incluso abrían sus casas para escuchar nuestro mensaje. En mi cabeza de niña, nosotros éramos especiales, elegidos por Dios para una misión sagrada. El Salón del Reino estaba en la calle Mayor, justo en el centro del pueblo. Era un edificio sencillo, pintado de blanco con detalles azules, pero para mí era el lugar más sagrado del mundo. Cuando empezaban las reuniones y todos cantaban los himnos, sentía un escalofrío de emoción. Aquellas voces elevándose juntas, hablando de esperanza, de un paraíso en la tierra, de justicia divina. Mi padre siempre se sentaba en la primera fila, a la derecha. Era el sitio de los hombres importantes de la congregación. Participaba activamente, respondía a las preguntas del dirigente, daba partes en la escuela teocrática. Todas las hermanas comentaban lo ejemplo de hombre temeroso de Dios que era. «Qué suerte tienes, Concepción, de tener un marido tan dedicado», oía siempre. Y mi madre sonreía, siempre sonreía. Pero ahora, tantos años después, consigo ver que era una sonrisa triste, una sonrisa de quien carga secretos demasiado pesados para un alma sola. Las mujeres de la congregación siempre elogiaban lo unida que era nuestra familia, cómo éramos un ejemplo para los demás. La pequeña Lola, siempre bien portada, siempre con las lecciones estudiadas, siempre participando. El pequeño Benito, tímido pero obediente. La hermana Concepción, dedicada y sumisa. Y el hermano Joaquín, líder natural, hombre de Dios. Si alguien me hubiera dicho en aquella época que esa imagen perfecta escondía el infierno, me habría reído. O quizás habría llorado de rabia por semejante blasfemia. Porque para mí, para todos nosotros, el hermano Joaquín era intocable. Era un pilar de nuestra fe, un ejemplo de rectitud. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 8 años, cuando llegó una familia nueva a la congregación, la hermana Rosa y sus 2 hijas pequeñas. Estaba divorciada, cosa rara en la época, y algunos hermanos murmuraban sobre eso. Pero mi padre fue uno de los primeros en recibirlas con cariño, les ofreció ayuda, dijo que allí había una familia cristiana. «¿Ves, Lola?», me dijo mi madre aquel día. «Tu padre tiene un corazón bondadoso. Jehová bendice a hombres así». Y yo lo creí, por supuesto que lo creí. ¿Por qué una hija dudaría de su propio padre? ¿Por qué una niña cuestionaría a un hombre al que todos respetaban y admiraban? La vida seguía en ese ritmo tranquilo y predecible. Colegio por la mañana, deberes por la tarde, reuniones durante la semana, servicio del campo los fines de semana. En las vacaciones escolares teníamos las asambleas de distrito, grandes encuentros que duraban 3 días enteros, con miles de testigos de Jehová de toda la región. Recuerdo especialmente una asamblea en Sevilla, cuando yo tenía 9 años. Nos alojamos en casa de un matrimonio de hermanos, y yo dormí en la misma habitación que su hija, una niña de mi edad llamada Lucía. Durante la noche, me contó que tenía miedo de quedarse sola con su padre cuando la madre salía. Dijo que le hacía cosas raras. Yo no entendí muy bien en aquel momento, pero se lo conté a mi madre al día siguiente. La vi palidecer, intercambiar una mirada extraña con mi padre, pero después me dijo que eran cosas de niños y que no debía repetir aquello a nadie. A veces las niñas se inventan cosas, Lola, y hablar mal de los hermanos es pecado, me explicó. Hoy, 60 años después, sé exactamente lo que la pequeña Lucía intentaba decirme. Y sé también por qué mi madre se puso tan nerviosa. Ella lo sabía. Siempre supo que había lobos disfrazados de corderos dentro de la congregación. Pero en aquella época, el silencio era más importante que la protección de las niñas. Nuestra rutina familiar era rígida, pero yo no veía rigidez. Para mí era organización divina. Mi padre llegaba del trabajo todos los días a las 6 de la tarde en punto. Cenábamos en silencio. No le gustaban las conversaciones durante las comidas.
Después, él estudiaba sus publicaciones o preparaba las partes para las reuniones, mientras mi madre fregaba los platos y Benito y yo hacíamos los deberes. A las 9, todos a la cama, sin excepción. La casa se quedaba en silencio, y yo me dormía escuchando el murmullo de las oraciones de mi madre en la habitación de al lado. Eran oraciones largas, susurradas, que a veces parecían más súplicas desesperadas que agradecimientos. Los fines de semana, después de las actividades religiosas, teníamos el tiempo familiar. A mi padre le gustaba llevarnos a pescar al río que pasaba por las afueras de Aguas Claras. Eran momentos raros en los que sonreía, se relajaba, contaba historias de su infancia. En esos momentos me sentía la niña más afortunada del mundo por tener un padre tan especial. Cuando crezcáis, decía mirándonos a Benito y a mí, entenderéis la importancia de tener una familia que sirve a Jehová. Veréis cómo Él protege y bendice a los que son fieles. Y yo creía cada palabra. Guardaba esas promesas en el corazón como si fueran profecías sagradas. Durante esos primeros años de mi infancia, había una sensación constante de que éramos diferentes de las otras familias del pueblo. No veíamos televisión como los otros niños, no celebrábamos cumpleaños o Navidad, no cantábamos el himno nacional en el colegio. Éramos especiales, separados del mundo, elegidos por Dios para una vida más pura. Esa sensación de diferencia se reforzaba por la reacción de la gente cuando descubrían que éramos testigos de Jehová. Algunos mostraban respeto, otros hacían bromas, algunos sentían curiosidad por saber más sobre nuestras creencias. Pero todos sabían que el hermano Joaquín era un hombre íntegro, dedicado a la familia y a la religión. Recuerdo el orgullo que sentía cuando la gente comentaba sobre mi padre en la calle. Ese es el hermano Joaquín, de los Testigos de Jehová, un hombre muy derecho, muy religioso. O cuando otros niños del colegio me decían que les gustaría tener un padre como el mío, tan dedicado y responsable. En el colegio era conocida como la hija del hermano Joaquín. Las maestras me trataban con un cariño especial, como si fuera diferente de las otras niñas. Lola es una niña muy bien educada, muy respetuosa. Es el reflejo de la educación que recibe en casa, comentaban con mi madre durante las reuniones de padres. Y mi madre sonreía orgullosa, agradecía los elogios, comentaba sobre la importancia de educar a los hijos en los caminos de Jehová. Pero yo notaba que siempre parecía cansada en esas ocasiones, como si cargar con esa imagen de familia perfecta fuera un peso constante. Durante las reuniones en el Salón del Reino, yo observaba atentamente a los otros ancianos y siervos ministeriales. Parecían todos cortados por el mismo patrón, serios, respetables, conocedores de las Escrituras, dedicados a sus responsabilidades en la congregación. Cuando hablaban sobre moral, sobre pureza, sobre la importancia de mantener la congregación limpia de influencias mundanas, sus palabras sonaban como verdades absolutas. Mi padre era particularmente respetado entre ellos. Cuando había cuestiones disciplinarias que resolver, cuando llegaban casos de hermanos que habían cometido pecados graves, siempre era el hermano Joaquín quien era llamado a participar en los comités judiciales. Tiene sabiduría para tratar situaciones delicadas, oía comentar a los otros ancianos. ¡Qué ironía tan cruel! El hombre que era visto como ejemplo de pureza moral estaba, en realidad, viviendo una vida doble que yo aún no conseguía ver completamente, pero que ya empezaba a manifestarse en pequeñas señales que mi mente infantil no sabía interpretar. Una de esas señales era la forma en que algunas hermanas de la congregación miraban a mi padre. No era solo respeto o admiración. Había algo más, algo que me hacía sentir incómoda sin que supiera explicar por qué. Era una mirada demasiado sumisa, demasiado temerosa, como si le tuvieran miedo, no solo respeto, y también estaba la cuestión del dinero. Nuestra familia siempre tuvo una situación económica mejor que la mayoría de las otras familias de la congregación. Mi padre explicaba esto diciendo que Jehová bendecía materialmente a aquellos que le servían fielmente,
Pero yo empezaba a notar que no todos los siervos fieles parecían recibir las mismas bendiciones materiales. El taller mecánico de mi padre prosperaba, pero no parecía tener clientes suficientes para justificar todo el dinero que siempre tenía disponible. Cuando preguntaba sobre esto, decía que tenía otros negocios además del taller, inversiones que Jehová había bendecido. ¿Pero qué inversiones eran esas? ¿Por qué nunca hablaba de ellas claramente? ¿Por qué, cuando llegaban ciertas visitas a casa, Benito y yo siempre éramos mandados a las habitaciones, prohibidos de participar en las conversaciones de los adultos? Estas preguntas empezaron a fermentar en mi mente aún en la infancia, como semillas de duda que tardarían años en germinar completamente. Pero ya eran el comienzo de una inquietud que crecería conmigo hasta explotar de forma devastadora en mi adolescencia. Fue alrededor de mis 12 años, en 1966, cuando empecé a percibir algunas cosas extrañas, aunque en aquella época no supiera interpretar las señales. Mi padre se había convertido en anciano de la congregación el año anterior, un honor que toda la familia celebró como una bendición de Jehová. Con esta nueva posición, nuestra casa se convirtió en un punto de encuentro frecuente para reuniones de los líderes de la congregación. Recuerdo que las noches de los jueves, después de las reuniones regulares en el Salón del Reino, algunos ancianos y siervos ministeriales venían a nuestra casa para lo que ellos llamaban reuniones administrativas. Mi madre siempre preparaba café y magdalenas, y Benito y yo éramos mandados a nuestras habitaciones más temprano. «Asuntos de adultos», decía papá con ese tono que no admitía preguntas. Lo extraño era que esas reuniones se alargaban hasta muy tarde. Me despertaba a veces a las 2, 3 de la madrugada, con el sonido de voces bajas viniendo del salón. No eran voces de oración o estudio bíblico. Eran conversaciones tensas, susurradas, interrumpidas por silencios largos, y ocasionalmente oía risas. Risas que no encajaban con reuniones religiosas. Una de esas noches tuve que levantarme para ir al aseo. Como nuestra habitación daba al pasillo que llevaba al salón, podía ver parte de la reunión por la rendija de la puerta que mi madre siempre dejaba entreabierta para oír si necesitábamos algo. Vi a mi padre y a otros 3 hombres sentados alrededor de la mesa del comedor, pero no tenían Biblias o publicaciones de la atalaya. Había papeles diferentes, dinero sobre la mesa, y uno de los hombres contaba una cantidad considerable de billetes. Cuando volví a la cama, me quedé inquieta. ¿Por qué había dinero en esa reunión? ¿Por qué susurraban tanto? ¿Por qué mi madre, que generalmente participaba sirviendo café, se había encerrado en la habitación desde temprano? Al día siguiente, cuando intenté preguntar discretamente sobre la reunión, mi padre me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Lola», me dijo con esa voz grave, «las niñas demasiado curiosas pueden meterse en problemas, y en la casa de un anciano todos deben ser ejemplos de obediencia». ¿Lo has entendido? Lo entendí. O mejor dicho, entendí que no debía preguntar más. Pero la curiosidad había sido plantada, y empecé a prestar más atención a las cosas a mi alrededor. Fue más o menos en esa época cuando percibí cambios en el comportamiento de mi madre. Siempre había sido callada, pero empezó a quedarse extrañamente silenciosa. A veces la encontraba parada en medio de la cocina, mirando a la nada, con una expresión que no sabía nombrar. Cuando la llamaba, se sobresaltaba como si hubiera despertado de una pesadilla. «¿Estás bien, mamá?», le preguntaba. «Por supuesto, hija mía». Mamá solo estaba pensando en las cosas de Jehová, respondía siempre, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Empecé a notar también que tomaba unas pastillas pequeñas y blancas que guardaba en un frasco dentro del armario de la cocina. Cuando pregunté qué era, me dijo que eran vitaminas que el doctor Gerardo le había recetado. «Para estar más fuerte y sana», explicó. Pero la veía tomar esas pastillas con una frecuencia que no parecía normal para vitaminas. Otro detalle que me llamó la atención fue la llegada de nuevas familias a la congregación. Siempre mujeres solas, con hijos pequeños, o parejas jóvenes que parecían muy asustadas. Mi padre siempre se ofrecía para ayudarlas, y nuestra casa se convirtió en una especie de punto de apoyo para estos nuevos miembros.
La hermana Marina llegó en marzo de 1967. Era una mujer guapa, de unos 30 años, con 2 hijos pequeños. Decía que se había mudado desde Córdoba después de que su marido la abandonara. Mi padre la recibió con los brazos abiertos, le ofreció trabajo en casa de una familia de la congregación, ayudó a conseguirle una casita de alquiler cerca de la nuestra. Lo que me intrigaba era cómo la hermana Marina siempre parecía medio desconectada durante las reuniones. Miraba fijo hacia adelante, respondía cuando le preguntaban algo, pero era como si estuviera en otro mundo. Y noté que después de que ella llegara, aquellas reuniones nocturnas en nuestra casa se hicieron más frecuentes. Una noche, estaba en el patio ayudando a mi madre a quitar la ropa del tendedero cuando vimos a la hermana Marina pasar por la calle. Eran casi las 10 de la noche, hora poco común para que una hermana anduviera sola por las calles. Caminó directamente hasta nuestra casa y entró por la puerta de atrás, como si ya conociera el camino. «Mamá, ¿por qué la hermana Marina ha entrado por detrás?», pregunté. Mi madre soltó la ropa que estaba doblando y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era miedo puro. «Lola, vamos dentro, y no hagas más preguntas sobre esto, ¿vale?». Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando los sonidos que venían del salón. Conversaciones bajas, después silencio, después unos ruidos extraños que no conseguía identificar, y de vez en cuando un gemido ahogado que parecía de dolor o alguna otra cosa que no comprendía. A la mañana siguiente, la hermana Marina salió por detrás otra vez, muy temprano. La vi desde la ventana de mi habitación. Caminaba despacio, medio tambaleándose, agarrándose a la valla para apoyarse. Cuando llegó a la calle, se paró, respiró hondo varias veces y solo entonces siguió hacia su casa. Durante el desayuno, mi padre estaba especialmente de buen humor. Silbaba bajito mientras leía la Biblia, elogió el café de mi madre, incluso bromeó conmigo y con Benito. Era una alegría que contrastaba con el ambiente pesado que había sentido la noche anterior. «Joaquín», dijo mi madre con voz baja, «¿tú crees que...?» «Concepción», la interrumpió sin levantar los ojos de la Biblia. «Una esposa sabia no cuestiona las decisiones del marido. Y una esposa temerosa de Dios confía en que Jehová bendice las acciones de sus siervos elegidos». Mi madre bajó la cabeza y no habló más. Pero vi una lágrima rodar por su cara y caer en el plato de café con leche. Las semanas siguientes trajeron más novedades extrañas. Mi padre empezó a recibir visitas de hombres que yo no conocía de la congregación. Hombres mayores, bien vestidos, que llegaban en coches bonitos y se quedaban hablando con él en el despacho que había montado al fondo de la casa. Esos hombres siempre tenían un olor diferente. No era colonia ni jabón. Era un olor más pesado, demasiado dulce, y me miraban a mí y a Benito de una forma que me hacía sentir incómoda. No era la mirada cariñosa que los hermanos de la congregación solían tener con los niños. Era una mirada que me hacía querer correr y esconderme. Una tarde, cuando volví del colegio más temprano porque la maestra se había puesto mala, encontré a uno de esos hombres hablando con mi padre en el salón. Pararon de hablar en cuanto me vieron y el hombre me miró de arriba abajo de una forma que me puso la carne de gallina. «¿Esta es tu hija, Joaquín?», preguntó con una voz melosa. «Sí, Lola, saluda al hermano Augusto». Extendí la mano para saludarlo, pero la cogió durante más tiempo de lo normal, pasando el pulgar por encima de mis dedos. «Niña guapa», dijo sonriendo. «¿Cuántos años tienes, cariño?» «12», respondí, intentando retirar la mano. «Ah, ya una señorita», continuó, aún cogiendo mi mano. «Seguro que pronto, muy pronto vas a estar interesada en tener novio, ¿verdad?». Mi padre se rió, pero era una risa forzada. «Lola es una niña muy estudiosa. Está centrada en las cosas de Jehová». Finalmente conseguí soltar la mano y corrí a mi habitación. Pero no antes de oír al hombre comentar con mi padre: «Hay que aprovechar mientras son puras, Joaquín. Después de que crecen demasiado, pierden la gracia». Esa conversación se quedó resonando en mi cabeza durante días.
¿Qué quiso decir con aprovechar? ¿Por qué habló de perder la gracia? ¿Y por qué mi padre no dijo nada para defenderme? Empecé a prestar más atención a las conversaciones de los adultos, principalmente cuando creían que no estaba escuchando. Durante las reuniones en el Salón del Reino, a veces captaba fragmentos de conversaciones entre los ancianos que no tenían sentido para mí. La hermana Paula se está adaptando bien al nuevo arreglo, oí una vez. ¿Y qué pasa con el problema de la hermana Marta? ¿Está siendo colaborativa?, preguntó otro. Después de la última conversación con el hermano Joaquín, entendió mejor cuál es su papel, respondió el primero. ¿Qué arreglo era ese? ¿Qué papel? ¿Por qué siempre parecían hablar en clave? Fue en esa época también cuando noté que mi madre empezó a tomar más de esas pastillas blancas. Y ya no era solo una por la mañana. Tomaba una en el desayuno, otra después de comer, y a veces la veía tomar una más antes de las reuniones nocturnas en nuestra casa. «Mamá, ¿estás enferma?», le pregunté un día. «No, hija mía. Es solo que a veces una necesita ayuda para estar más tranquila, para aceptar mejor las responsabilidades que Jehová nos da». Responsabilidades. Otra palabra que parecía tener un significado diferente cuando los adultos la usaban. Y entonces pasó algo que me afectó profundamente. La hermana Rosa, aquella que había llegado con las 2 hijas pequeñas cuando yo tenía 8 años, desapareció. Simplemente desapareció. Un domingo estaba en la reunión. El martes siguiente, su sitio estaba vacío. Cuando pregunté dónde estaba, las respuestas eran evasivas. Se mudó a otro sitio. Tuvo que resolver problemas familiares. Jehová sabe lo que es mejor para cada uno. Pero nadie hablaba de sus hijas. 2 niñas que jugaban conmigo en los descansos de las reuniones, que habían desaparecido junto con la madre sin ninguna explicación. La casa donde vivían, a 3 manzanas de la nuestra, se quedó cerrada unas semanas. Después, otra familia se mudó allí, como si la hermana Rosa y las hijas nunca hubieran existido. Intenté preguntar a mi madre, pero cambió de tema rápidamente. Intenté preguntar a mi padre, pero me dijo que algunas preguntas son inapropiadas para niños y que debía concentrarme en ser una buena estudiante y una buena testigo de Jehová. Pero la pregunta no se me iba de la cabeza. ¿A dónde se había llevado la hermana Rosa a las hijas? ¿Por qué se fueron tan de repente? ¿Y por qué, cuando mencioné su nombre a otras hermanas de la congregación, reaccionaron como si no supieran de quién estaba hablando? Fue entonces cuando empecé a percibir un patrón. Varias mujeres habían llegado a la congregación en los últimos años, siempre solas o con hijos pequeños, siempre pareciendo asustadas o desconectadas. Y después de un tiempo, algunas simplemente desaparecían. Y cada vez que esto pasaba, aquellas reuniones nocturnas en nuestra casa se hacían más frecuentes y mi padre se hacía más rico. Sí, más rico. Esto era imposible de negar. Nuestra casa había sido reformada. Teníamos un coche nuevo. Mi madre había recibido ropa más cara. Benito y yo siempre teníamos dinero para los bocadillos del colegio. Y mi padre explicaba todo diciendo que Jehová bendice a los fieles con prosperidad material. Pero yo empezaba a sospechar que esa prosperidad tenía un origen que no era divino. Durante ese periodo, también empecé a notar cambios en la dinámica de las reuniones en el Salón del Reino. Mi padre se había convertido en una figura aún más central en la congregación. Cuando hablaba, todos escuchaban con una atención que iba más allá del respeto normal. Era casi como si tuvieran miedo de contradecirle. Recuerdo una vez que una hermana más joven, recién casada, cuestionó durante el estudio bíblico una interpretación que mi padre había dado sobre el papel de las mujeres en la congregación. El silencio que siguió fue embarazoso. Mi padre la miró con esa expresión fría que yo conocía bien y dijo: «Hermana Claudia, una mujer cristiana debe tener cuidado de no demostrar espíritu independiente. La sabiduría viene de la experiencia y la madurez espiritual. Quizás sería mejor que hablaras conmigo después de la reunión para entender mejor estos principios». La mujer se puso roja de vergüenza y no habló más durante el resto de la reunión.
pero la vi salir del salón del reino con lágrimas en los ojos, mientras su marido la regañó bajito por haber causado bochorno. 3 semanas después, esa misma hermana estaba entre las mujeres que empezaron a frecuentar nuestra casa para aquellas reuniones especiales. Y 2 meses después de eso, había desarrollado la misma mirada perdida que yo ya había aprendido a reconocer en tantas otras. Fue por esa época que mi padre empezó a incluirme más en las actividades de la casa, pero de forma extraña. Pasó a pedirme que ayudara a servir café y magdalenas durante algunas de esas reuniones nocturnas. Lola está creciendo, les decía a los otros hombres, y necesita aprender sobre las responsabilidades de las mujeres en la organización. Durante esas ocasiones, sentía las miradas de aquellos hombres en mí de forma diferente. Ya no era la mirada casual que se tiene con un niño. Era algo más evaluativo, como si me estuvieran estudiando, analizándome para algún propósito que no conseguía entender. Una noche, cuando tenía 13 años, pasó algo que me marcó profundamente. Durante una de esas reuniones, uno de los hombres, el hermano Augusto, aquel que había cogido mi mano de forma extraña, me llamó hasta donde estaba sentado. «Lola, ven aquí, cariño. Siéntate aquí a mi lado». Miré a mi padre, esperando que dijera algo, pero solo asintió con la cabeza. Me senté de mala gana al lado del hombre, manteniendo la mayor distancia posible. «Te estás convirtiendo en una señorita muy guapa», dijo, poniendo la mano en mi hombro. «Seguro que ya tienes pretendientes en el colegio, ¿no?» «No, señor», respondí bajito, intentando alejarme sutilmente. «Qué pena. Una niña preciosa como tú debería tener muchos admiradores». Su mano bajó de mi hombro a mi brazo, acariciando lentamente. «Pero quizás sea mejor así. Los hombres más maduros saben valorar mejor la pureza de una joven». Sentí un frío en el estómago y un instinto gritándome que saliera de allí. Me levanté rápidamente. «Disculpe, necesito ayudar a mamá en la cocina». Corrí a la cocina, donde encontré a mi madre fregando los platos con las manos temblando. Cuando me vio, preguntó con voz baja: «¿Qué pasa, hija mía? Estás pálida». Le conté lo que había pasado, esperando que se indignara, que fuera a hablar con mi padre. Pero solo cerró los ojos, respiró hondo y tomó 2 pastillas blancas. «Lola», me dijo con voz cansada, «a veces los hombres dicen cosas que no saben cómo expresar bien. No significa nada, y es mejor que no comentes esto con tu padre. Podría enfadarse por haber interpretado mal una gentileza». Pero yo sabía que no había interpretado mal nada. Y empecé a darme cuenta de que mi madre también lo sabía. En los meses siguientes, estas situaciones se hicieron más frecuentes. Otros hombres empezaron a hacer comentarios similares, siempre cuando mi padre no estaba cerca, siempre seguidos de toques casuales que me hacían sentir extremadamente incómoda. Y mi madre siempre reaccionaba de la misma forma. Me pedía que no hiciera un escándalo, que no creara problemas, que entendiera que eran solo gentilezas de hombres importantes de la comunidad. Fue en esa época cuando empecé a entender que las pastillas que tomaba mi madre no eran vitaminas. Una tarde, cuando había salido rápidamente a comprar algo en la panadería, abrí el frasco y leí la etiqueta. Era diazepam, un tranquilizante fuerte que solo se podía conseguir con receta médica. ¿Por qué mi madre necesitaba tranquilizantes tan fuertes? ¿Y por qué el doctor Gerardo, que era hermano de la congregación, seguía prescribiendo esas medicinas en cantidades cada vez mayores? La respuesta empezó a formarse en mi mente, aunque no quisiera aceptarla. Mi madre no estaba tomando esas medicinas por voluntad propia. Estaba siendo medicada para estar dócil, sumisa, incapaz de reaccionar a situaciones que una mujer lúcida jamás aceptaría. Y si esto le estaba pasando a ella, significaba que las otras mujeres de la congregación que tenían esa mirada perdida también estaban siendo medicadas de la misma forma. Mi padre no era solo un anciano respetado, era el cabecilla de un plan que usaba la religión como fachada para algo mucho más siniestro. Y yo, que estaba creciendo y convirtiéndome en una señorita guapa, estaba siendo preparada para convertirme en la próxima víctima.
Fue entonces cuando decidí empezar a prestar atención a todo. Cada conversación susurrada, cada mirada extraña, cada cambio en el comportamiento de las personas a mi alrededor. Si había algo terrible pasando en mi casa, en mi congregación, necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Fue en mi cumpleaños número 15, en septiembre de 1969, cuando todo empezó a quedar más claro y más aterrador a la vez. En aquella época, los 15 años marcaban una transición importante para las chicas testigos de Jehová. Era cuando empezábamos a ser vistas como jóvenes adultas y podíamos participar más activamente en las actividades de la congregación. Mi padre organizó una pequeña fiesta en casa, solo para la familia y algunos hermanos más cercanos. Recuerdo que mi madre se pasó todo el día cocinando, pero parecía más nerviosa que contenta. Tomó esas pastillas blancas 3 veces solo esa mañana, y cuando pregunté si estaba todo bien, dijo que era solo ansiedad por querer que todo saliera perfecto. Durante la fiesta, me di cuenta de que los hombres me miraban diferente. Ya no era la mirada condescendiente que se tiene con los niños, sino algo más evaluativo. Como si me estuvieran viendo por primera vez, o viendo algo en mí que antes no habían notado. El hermano Augusto, aquel que me había hecho sentir incómoda meses antes, se acercó a mí durante la fiesta y dijo: «Lola, te estás convirtiendo en una señorita muy guapa. Tu familia debe estar orgullosa». Y entonces, bajando la voz para que solo yo oyera: «Estoy seguro de que pronto, muy pronto vas a poder ayudar de formas más maduras en las actividades de la congregación». No entendí lo que quiso decir, pero la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Esa noche, después de que todos se fueran, oí a mis padres hablando en su habitación. No era una conversación normal. Mi madre estaba llorando. «Joaquín, todavía es una niña», la oí decir entre sollozos. «Concepción, sabes muy bien que no podemos permitirnos ser sentimentales. Y 15 años ya no es ser niña. Tu abuela se casó con 14, ¿recuerdas? Pero esto es diferente, Joaquín. Esto es lo que tiene que hacerse. Y tú vas a colaborar, como siempre has hecho. Porque sabes lo que les pasa a las esposas que no colaboran, ¿verdad?». El tono de su voz cambió completamente. Ya no era el tono del marido hablando con la esposa. Era una amenaza clara y fría. Mi madre dejó de llorar. El silencio que siguió fue más aterrador que los sollozos. En los días siguientes, mi padre empezó a incluirme más en las responsabilidades de la casa. Debía ayudar a recibir las visitas, servir café durante aquellas reuniones nocturnas y principalmente ser amigable con los hermanos que venían a buscar orientación espiritual. «Lola», me dijo una mañana, «estás creciendo y necesitas aprender sobre las responsabilidades de las mujeres en la organización de Jehová. No todo se explica en las publicaciones. Algunas cosas se aprenden en la práctica, en el día a día». Empezó a explicarme que existían ayudas especiales que algunas hermanas prestaban para fortalecer la congregación. «Son actos de amor cristiano», decía, «formas de mostrar sumisión y gratitud por todo lo que Jehová nos da». Cuando pregunté qué tipo de ayuda era esa, dijo que lo aprendería poco a poco, que era un honor haber sido elegida para ese tipo de servicio especial y que no todas las jóvenes eran consideradas dignas de esa confianza. La semana siguiente a mi cumpleaños, llegó una nueva familia a la congregación, la hermana Lucía y su hija de 18 años, Mariana. Se habían mudado de un pueblo pequeño del norte de Andalucía después de que el marido de Lucía muriera en un accidente laboral. La hermana Lucía era una mujer muy guapa, de unos 35 años, pero siempre tenía esa mirada perdida que yo ya había aprendido a reconocer en las mujeres que llegaban a nuestra congregación. Y Mariana, a pesar de tener solo 3 años más que yo, parecía mucho mayor. Había una tristeza en su mirada que no pegaba con la edad. Mi padre se ofreció para ayudarlas, como siempre hacía. Les consiguió una casa para alquilar, trabajo para la hermana Lucía en una familia de la congregación,
y se ofreció a dar estudios bíblicos especiales a Mariana, ya que todavía se estaba adaptando a la verdad. Fue durante uno de esos estudios bíblicos especiales cuando empecé a entender lo que realmente estaba pasando. Un jueves por la noche, después de la reunión en el Salón del Reino, Mariana vino a nuestra casa para ese tal estudio especial. Mi padre dijo que podía participar, que sería educativo para mí ver cómo dirigía estudios con jóvenes que tenían dudas sobre su fe. Empezó normal. Abrieron la Biblia, leyeron algunos versículos sobre sumisión y obediencia. Pero después de unos 20 minutos, mi padre empezó a hablar de cosas que no estaban en ninguna publicación de la Atalaya. «Mariana», dijo con esa voz pausada y autoritaria, «necesitas entender que servir a Jehová a veces exige sacrificios que no son fáciles de comprender. Pero la obediencia es más importante que el entendimiento». Empezó a explicar que existían formas especiales de servir que no se discutían abiertamente, pero que eran esenciales para el funcionamiento de la congregación. Algunas hermanas son llamadas para un tipo de servicio más íntimo. Es un honor, una demostración de confianza total en Jehová y en sus representantes en la tierra. Mariana se estaba poniendo visiblemente incómoda. Veía sus manos temblando mientras sujetaba la Biblia. «Pero hermano Joaquín», dijo con voz baja, «esto no está escrito en ningún sitio de nuestras publicaciones». No todo necesita estar escrito, Mariana. Algunas verdades se transmiten oralmente, de anciano a las ovejas, que son dignas de confianza. ¿Confías en mí como tu pastor espiritual? Ella asintió, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Entonces necesitas entender que tu papel como mujer joven en la congregación incluye ayudar a los hermanos ancianos a mantener el equilibrio espiritual necesario para sus responsabilidades. Son momentos de comunión especial, momentos sagrados que fortalecen toda la congregación. Yo no estaba entendiendo completamente lo que quería decir, pero sabía que había algo muy malo ahí. El ambiente estaba cargado, y Mariana parecía estar al borde de la desesperación. «¿Y si no quiero participar en esa comunión?», preguntó con la voz casi desapareciendo. La cara de mi padre cambió completamente. La sonrisa paternal desapareció y fue sustituida por una expresión fría que me heló la sangre. «Mariana, tú y tu madre llegasteis aquí sin nada. Nosotros os dimos casa, trabajo, propósito en la vida. Dependéis completamente de la buena voluntad de la congregación. Sería muy triste si tuvieseis que buscar otro sitio para vivir, sobre todo considerando que tu madre tiene esos problemas de salud que exigen medicamentos especiales». La amenaza estaba clara, y yo empecé a entender que mi madre no tomaba vitaminas. Tomaba tranquilizantes, o algo peor, para conseguir soportar lo que fuera que estuviera pasando en nuestra casa. Mariana empezó a llorar bajito. Yo no sé cómo hacer eso». «No te preocupes», dijo mi padre, volviendo al tono paternal. «Lola te va a ayudar a aprender. Está siendo preparada para el mismo tipo de servicio especial. Las dos podéis apoyaros mutuamente en este viaje de fe». Fue ahí cuando mi mundo se desplomó. Estaba hablando de mí. Yo estaba siendo preparada para algo horrible y ni siquiera sabía bien qué era. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando los sonidos que venían del salón, intentando entender lo que estaba pasando. Oí la voz de mi padre, la voz de Mariana, a veces en tono normal, a veces susurrando, a veces en gemidos ahogados que me daban náuseas. A la mañana siguiente, Mariana salió por detrás, como hacían todas las otras mujeres, pero esta vez yo la intercepté en el patio. «Mariana, ¿qué pasó anoche?». Me miró con los ojos rojos de tanto llorar y me cogió de los hombros con fuerza. «Lola, tienes que huir. Tienes que salir de esta casa, de este pueblo, de esta vida. Tu padre no es un hombre de Dios, es un demonio». «¿Pero de qué estás hablando? Es anciano, sirve a Jehová. Solo se sirve a sí mismo y a los otros hombres que pagan por cosas que no deberían existir. Y tú, por ser su hija, vas a ser el próximo objetivo.
Antes de que pudiera preguntar algo más, mi madre apareció en la puerta de atrás. Lola, entra ya en casa. Y tú, Mariana, vete, ahora. Cuando entré en casa, mi madre me llevó al cuarto de baño y cerró la puerta. Escucha bien lo que te voy a decir, y nunca más toques este tema, susurró con desesperación. Tu padre hace cosas malas, cosas que no puedo impedir, cosas que si intento impedir me va a matar o me va a meter en un manicomio. Pero tú todavía tienes posibilidad de escapar. Mamá, ¿de qué estás hablando? Droga a las mujeres, Lola. Me droga desde hace años. Y después deja que otros hombres me hagan cosas mientras estoy casi desmayada. Y cobra dinero por eso. Mucho dinero. El mundo giró a mi alrededor. Sentí que iba a vomitar. Y ahora quiere hacer lo mismo contigo, porque te estás haciendo señorita, y los hombres que pagan, les gustan las más jóvenes. Pero mamá, ¿por qué nunca lo denuncié? ¿A quién, Lola? Es anciano de la congregación. Los otros ancianos también participan en esto. La Guardia Civil del pueblo recibe dinero para quedarse callada. Y yo estoy tan enganchada a estas medicinas que me da que ya ni sé dónde empieza la realidad y dónde termina la pesadilla. Me abrazó con fuerza, llorando. Tienes que encontrar una forma de salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Porque si te quedas, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, a la hermana Marina, a Mariana, a todas las otras que llegaron aquí desesperadas y acabaron atrapadas en esta red. ¿Y las que desaparecieron, como la hermana Rosa? Mi madre cerró los ojos y respiró hondo. Las que intentaron resistirse o amenazaron con contárselo a alguien, las mandaron muy lejos, a sitios donde nadie las va a buscar, a otros hombres, en otros pueblos, que hacen cosas aún peores. En ese momento, oímos la voz de mi padre llamando desde el salón. «Concepción, Lola, venid aquí, tenemos visita». Mi madre rápidamente se secó las lágrimas y tomó 2 pastillas blancas que sacó del bolsillo del delantal. «Recuerda», susurró, «no sabes nada. Sonríe, sé educada y busca una forma de salir de aquí lo antes posible». Cuando llegamos al salón, había 3 hombres hablando con mi padre. A 2 los reconocí como ancianos de congregaciones vecinas. El tercero era un desconocido, mayor, bien vestido, con un anillo de oro en el dedo y un reloj caro en la muñeca. «Ah, aquí están mis 2 princesas», dijo mi padre con esa sonrisa falsa. «Lola, ven a saludar al hermano Antonio. Ha venido de lejos especialmente para conocerte». El hombre me miró de arriba a abajo con esa misma expresión evaluativa que ya había aprendido a temer. Realmente una niña muy guapa, Joaquín. Exactamente como la describiste. ¿Y qué edad tiene? 15. Acaba de cumplir 15. Perfecto. La edad ideal para empezar el entrenamiento especial. Siguieron hablando de mí como si no estuviera allí. Hablaban de cronograma, preparación, cliente especial, precio diferenciado. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que estaba siendo negociada como una mercancía. Durante toda la conversación, mi madre se quedó de pie a mi lado, temblando ligeramente. De vez en cuando me apretaba el brazo, como si intentara darme fuerza o pidiendo perdón por adelantado. Cuando los hombres se fueron, mi padre se acercó a mí con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Lola, estás creciendo y ha llegado la hora de asumir responsabilidades de adulta. A partir de la semana que viene, vas a empezar a recibir visitas especiales aquí en casa. Son hermanos que necesitan orientación espiritual diferenciada. Y tú vas a ayudar a proporcionársela». «¿Qué tipo de ayuda, papá?» «El tipo que vas a aprender haciéndolo. No te preocupes, tu madre te lo va a explicar todo. Y recuerda, esto es un privilegio. No todas las jóvenes son elegidas para este tipo de servicio sagrado». Esa noche, mi madre vino a mi habitación después de que mi padre se durmiera. Trajo una taza de té y se sentó en mi cama. «Lola, te voy a contar todo, porque necesitas entender lo que está pasando, aunque sea demasiado horrible para una niña de tu edad».
Me contó que mi padre no era solo un anciano corrupto. Era el líder de una red que usaba la congregación de los Testigos de Jehová como fachada para un plan de explotación de mujeres vulnerables. Identifica a mujeres desesperadas, explicó con voz temblorosa, viudas, abandonadas, madres solteras, mujeres huyendo de situaciones malas. Les ofrece ayuda, refugio, propósito en la vida a través de la religión, y cuando dependen de él, cuando no tienen a dónde ir, él las obliga a hacer cosas a cambio de la protección. ¿Qué tipo de cosas? Las droga con medicinas que dejan a la persona medio consciente, pero sin fuerza para resistir. Y después cobra a hombres ricos de la región para que usen a esas mujeres como quieran. El horror de la situación empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y los otros ancianos lo saben? Algunos participan directamente, otros hacen la vista gorda a cambio de dinero o favores. Y algunos realmente no lo saben, pero aunque lo supieran, ¿quién iba a creer que un hombre tan respetado en la comunidad hacía estas cosas? ¿Y tú, mamá? ¿Cómo empezó? Cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. Poco después de que nos casáramos. Lo descubrí por casualidad. Intenté enfrentarme a él. Amenacé con contárselo a los líderes de la organización. Fue cuando me enseñó qué tipo de hombre era realmente. Me pegó hasta que me desmayé, y después empezó a darme estas medicinas. Enseñó el frasco con las pastillas blancas. Al principio era solo para mantenerme tranquila, para que no causara problemas, pero después descubrió que podía ganar dinero ofreciéndome a otros hombres también. Y cuanto más tiempo pasaba, más enganchada me quedaba a estas medicinas, menos fuerza tenía para resistir. ¿Por qué nunca intentaste huir? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? Y sobre todo, ¿cómo? Estas medicinas te tocan la cabeza, Lola. A veces ni sé si lo que recuerdo pasó realmente o fue una pesadilla causada por la medicación. Me abrazó llorando. Pero tú todavía puedes escapar. Todavía estás lúcida. Todavía tienes fuerzas. Necesitas encontrar una forma de salir de aquí antes de que empiece a drogarte también. ¿Cómo? No lo sé. Pero sé que si te quedas, vas a acabar como yo, como todas las otras. Y prefiero morirme antes que ver a mi hija pasar por lo que yo pasé. A partir de esa conversación, empecé a observar todo con ojos diferentes. Vi cómo mi padre manipulaba a las mujeres vulnerables de la congregación, cómo usaba su posición de anciano para ganar confianza, cómo las aislaba gradualmente de cualquier red de apoyo antes de empezar a explotarlas. Vi también cómo el plan estaba bien organizado. Los otros ancianos que participaban se turnaban en las visitas especiales. El doctor Gerardo proporcionaba los medicamentos necesarios. Algunos comerciantes del pueblo proporcionaban casas discretas donde llevaban a las mujeres cuando necesitaban ser castigadas por resistirse. Y me di cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba, mi padre me incluía más en las actividades sospechosas. Me hacía quedarme en el salón durante conversaciones que antes estaban prohibidas para mí. Me presentaba a más hombres extraños que me miraban con esa expresión que me hacía sentir sucia. Es difícil incluso hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí aguantar tanto. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios. La noche que lo cambió todo pasó un viernes, 17 de octubre de 1969. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día en que mi infancia murió y mi vida adulta empezó de la forma más brutal posible. Mi padre había anunciado durante la cena que tendríamos una visita especial esa noche. El hermano Antonio va a volver y esta vez va a traer algunos amigos. Lola, vas a participar en la reunión hoy. Es hora de empezar tus responsabilidades de mujer. Mi madre se puso pálida y se le cayó el tenedor en el plato, haciendo un ruido que resonó por la cocina silenciosa. Joaquín, dijo con voz temblorosa, quizás sería mejor esperar un poco más. Todavía es muy... Concepción. Su voz cortó el aire como una cuchilla. No tienes derecho a opinar sobre decisiones que no te corresponden. Y te sugiero que tomes tus medicinas antes de que lleguen los invitados. Tú también vas a participar hoy.
Vi a mi madre tragarse 3 pastillas blancas de una vez, sus manos temblando tanto que casi tiró el vaso de agua. Después de cenar, mi padre me llamó para una conversación en su habitación. Lola, hoy vas a descubrir cuál es tu verdadero propósito en la vida. No es ser solo una testigo de Jehová común. Has sido elegida para algo mayor, algo que va a garantizar prosperidad para nuestra familia y fortalecimiento para la congregación. Abrió el cajón de la cómoda y sacó un frasco igual al de mi madre, lleno de pastillas blancas. Esto te va a ayudar a relajarte, a aceptar mejor tus nuevas responsabilidades. Es normal ponerse nerviosa la primera vez. No quiero tomar eso, dije, retrocediendo. Su cara se transformó en una máscara de rabia fría. No tienes elección, Lola. O lo tomas voluntariamente, o te voy a obligar a tomarlo. Y si intentas resistirte o causar problemas, quien va a sufrir no vas a ser solo tú. Tu madre también va a pagar por tus rebeldías. Miré hacia la puerta de la habitación, pensando en correr, pero él estaba bloqueando la salida. Y ni se te ocurra huir. ¿A dónde vas a ir? Tienes 15 años, no tienes dinero, no conoces a nadie fuera de la congregación. Y aunque consiguieras salir del pueblo, tengo contactos en todas partes. Te encontrarían y te traerían de vuelta, y entonces las cosas se pondrían mucho peores. Cogió 2 pastillas del frasco y me las tendió junto con un vaso de agua. Tómatelas ahora, y recuerda que cuanto menos te resistas, menos te va a doler. Mirando esas pastillas en la palma de su mano, tuve una epifanía. Vi toda mi vida desplegándose ante mí. Años y años siendo drogada, siendo ofrecida a hombres asquerosos, perdiendo completamente la dignidad y la cordura como mi madre. Vi a Benito creciendo y quizás siendo obligado a participar en ese plan horrible. Vi a otras niñas llegando a la congregación y pasando por el mismo destino, y en ese momento algo dentro de mí se negó a aceptar. Algo que ni yo sabía que existía se rebeló contra ese destino. No, dije, y mi propia voz me sorprendió por la firmeza. ¿Cómo dices? He dicho que no. No voy a tomar esas medicinas, no voy a participar en esa cosa horrible que haces. Dio un paso hacia mí, la cara roja de rabia. Mocosa insolente. ¿Crees que tienes elección? Sí la tengo, y elijo no formar parte de esto. Fue cuando me pegó. Una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo. El sabor de la sangre llenó mi boca. Levántate de ahí y tómate esas medicinas ahora, o vas a descubrir lo que les pasa a las hijas desobedientes. Pero algo había cambiado en mí en ese momento. El dolor de la bofetada no me intimidó, me dio más fuerza. Me levanté despacio, limpiándome la sangre de la comisura de la boca. Puedes pegarme, puedes amenazarme, pero no vas a conseguir obligarme a ser como tú. Yo no soy igual que tú. Me agarró por el pelo y me arrastró hasta la cama. Entonces va a ser por las malas. Te voy a sujetar mientras te tragas esas medicinas y después vas a aprender en la práctica cuál es tu sitio en esta casa. Fue en ese momento cuando mi madre apareció en la puerta de la habitación. Estaba claramente bajo los efectos de los tranquilizantes, tambaleándose ligeramente, but cuando vio la escena, algo despertó en ella también. Para, Joaquín, déjala en paz. Concepción, vuelve a tu sitio y no te metas en lo que no te importa. Es mi hija, sí me importa. Me soltó y se giró hacia ella. Drogadicta inútil, tú no mandas nada en esta casa. Vuelve al salón y prepara todo para los invitados, o las dos vais a descubrir de lo que soy capaz. Pero mi madre no se movió. Por primera vez en años se estaba enfrentando a su marido. No, Joaquín, no vas a tocar a mi hija. Conmigo puedes hacer lo que quieras, ya estoy perdida de todas formas, pero a ella no la tocas. Avanzó hacia ella, pero en ese momento oímos el timbre. Los invitados habían llegado. Joder, murmuró. Vamos a resolver esto después. Concepción, ve a recibir las visitas. Y tú, me señaló, te quedas en esta habitación hasta que vuelva. Si intentas salir, va a ser peor para las dos. Salió, cerrando la puerta con llave desde fuera. Mi madre se acercó a mí,
y por primera vez en meses vi claridad en sus ojos. Lola, escucha bien lo que te voy a decir. Esta noche, cuando estén ocupados en el salón, vas a salir por la ventana del cuarto de baño y correr a casa de tu tía Elena, en Córdoba. Mamá, no puedo dejarte aquí. Sí puedes, tienes que hacerlo. Yo ya estoy muerta por dentro desde hace mucho tiempo, pero tú todavía puedes tener una vida. Puedes contar la verdad a la gente. Puedes impedir que otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Sacó del bolsillo un sobre arrugado. Aquí hay un poco de dinero que conseguí juntar a escondidas a lo largo de los años. No es mucho, pero es suficiente para el billete de autobús y algunos días hasta que te organices. ¿Y Benito? Tu hermano está en casa del amigo hoy. Mañana por la mañana, cuando tu padre descubra que has huido, voy a mandar a Benito a casa de otros familiares. No se va a quedar aquí para presenciar esto. Me abrazó llorando. Perdona a tu madre por no haber tenido valor para protegerte antes. Perdona por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Mamá, ven conmigo. Nos escapamos juntas. No puedo. Estoy enganchada a estas medicinas desde hace tantos años que no puedo vivir sin ellas. Y además, alguien tiene que quedarse aquí para distraerlos mientras tú ganas distancia. Oímos risas viniendo del salón. La reunión había empezado. Ahora vete, susurró. Por la ventana del cuarto de baño, salta al patio del vecino y sigue por la calle de atrás. El autobús para Córdoba sale a las 5 de la mañana en la estación. Mamá, vete, Lola, vete y no vuelvas nunca. Y cuando llegues a casa de tu tía, cuéntalo todo. Cuéntaselo a ella, cuéntaselo a quien quiera escuchar. Porque la única forma de parar esto es haciendo que salga la verdad. Fue así como, a los 15 años, en una noche fría de octubre, salté por la ventana del cuarto de baño de mi casa y corrí por las calles oscuras de Aguas Claras, llevando solo la ropa puesta y el dinero que mi madre había juntado para salvarme. Corrí sin parar hasta llegar a la estación de autobuses. Me quedé escondida en el aseo hasta la hora del autobús, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. A cada ruido, creía que era mi padre buscándome. Cuando el autobús finalmente llegó, subí con las piernas temblando. Solo respiré aliviada cuando Aguas Claras desapareció en la ventanilla, tragada por la oscuridad de la madrugada. Fue la primera vez en la vida que desobedecí a mi padre, y fue la decisión que me salvó la vida. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. La incertidumbre era mi única compañía constante. ¿Habéis sentido alguna vez ese miedo a lo desconocido? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está tocando. Llegué a Córdoba a las 8 de la mañana del sábado, agotada y todavía en shock por todo lo que había pasado. Mi tía Elena, hermana menor de mi madre, se sorprendió al verme en su puerta a esa hora, con la cara hinchada por la bofetada y los ojos rojos de tanto llorar. ¿Lola? Hija mía, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre? Entré en su casa y me derrumbé. Se lo conté todo. Cada detalle sórdido, cada horror que había descubierto sobre mi padre, sobre lo que pasaba en nuestra casa, sobre el destino que me esperaba si me hubiera quedado. La tía Elena escuchó todo en silencio, la cara poniéndose cada vez más pálida. Cuando terminé, me abrazó fuerte y dijo: «Has sido muy valiente, hija mía, e hiciste lo correcto viniendo aquí». Pero podía ver en sus ojos que no sabía exactamente qué hacer con esa información. Como la mayoría de la gente en aquella época, tenía dificultad para creer que un hombre tan respetado religiosamente pudiera ser capaz de cosas tan horribles. ¿Estás segura de que no entendiste mal algunas cosas? Tu padre siempre ha sido un hombre muy religioso. Tía, yo lo vi, yo lo oí. Iba a ser la próxima víctima. Suspiró hondo. Vale. Te quedas aquí conmigo y con tu tío Mario. Vamos a pensar qué hacer. Los primeros días, viví en un estado de terror constante. Cada llamada a la puerta, cada teléfono sonando, pensaba que era mi padre viniendo a buscarme. La tía Elena intentaba calmarme, pero yo veía que ella también estaba nerviosa. Al tercer día,
Sonó el teléfono. Era mi madre. ¿Está Lola ahí? Oí su voz, distante y pastosa por el teléfono. La tía Elena me miró y yo negué con la cabeza desesperadamente. No quería hablar con nadie de Aguas Claras. Concepción, ¿estás bien? Tu voz suena rara. Estoy solo cansada. Joaquín está buscando a Lola. Dice que se escapó de casa sin motivo, que está en una fase rebelde. Quiere que vuelva. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Yo pienso que debería quedarse ahí, por ahora, hasta que las cosas se calmen. La tía Elena percibió algo extraño en la voz de mi madre. Concepción, ¿estás tomando alguna medicina? Solo para los nervios. El doctor Gerardo dijo que es normal después de pasar por momentos difíciles. Cuando mi tía colgó el teléfono, me miró con una expresión diferente. Más preocupada, más creyéndome. Tu madre realmente parece estar bajo los efectos de medicación fuerte, y la forma en que habló parecía tener miedo hasta de decir que debes quedarte aquí. En los días siguientes empezó a llegar más información. El tío Mario, que trabajaba en el registro civil, oyó comentarios extraños sobre varias familias que se habían mudado repentinamente de Aguas Claras en los últimos años. Siempre mujeres con hijos, siempre de forma misteriosa. Es raro, comentó durante la cena. Normalmente cuando alguien se muda, nos enteramos de a dónde ha ido, tenemos algún contacto. Pero estas familias simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Una semana después de mi llegada, recibimos una visita inesperada. Era Mariana, la joven que había participado en aquel estudio bíblico especial con mi padre. Apareció en la puerta de la tía Elena una tarde de martes, delgada, pálida, con ojeras profundas. Cuando me vio, empezó a llorar. Lola, qué bien que conseguiste salir. Yo intenté escaparme también, pero... Se subió las mangas de la blusa y enseñó marcas moradas en los brazos. Tu padre descubrió que estaba planeando irme. Me encerró en casa 3 días, me obligó a tomar esas medicinas hasta que quedé completamente fuera de mí. Y después... No pudo terminar la frase, pero yo entendí. ¿Cómo estás aquí ahora? Mi madre, ayer por la mañana amaneció muerta. El doctor Gerardo dijo que fue sobredosis accidental de las medicinas que tomaba para la depresión. Pero yo sé que no fue accidental. Se tomó todo a propósito para no tener que seguir viviendo ese infierno. La tía Elena trajo agua para Mariana y se sentó con nosotras. Hija mía, tienes que contar estas cosas a la Guardia Civil. Mariana se rió, pero era una risa amarga. ¿A qué Guardia Civil? El sargento de Aguas Claras cena en casa del hermano Joaquín todas las semanas. La mitad de los guardias civiles del pueblo frecuentan esas reuniones especiales. Fue en ese momento cuando la tía Elena finalmente entendió la dimensión real de lo que estábamos enfrentando. No era solo un hombre pervertido. Era una red, un plan que involucraba a autoridades locales, líderes religiosos, hombres influyentes de la región. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Yo me voy a Madrid, dijo Mariana. Tengo una prima allí que dice que puede ayudarme a empezar una vida nueva, lejos de todo esto. ¿Y yo? Pregunté. Tú te quedas aquí y construyes una vida lejos de esta locura, dijo la tía Elena. Vas a estudiar, vas a trabajar, vas a ser una mujer independiente. Y cuando seas mayor, si quieres, puedes contar tu historia a quien quiera escuchar. Pero yo sabía que no sería tan simple. Aguas Claras estaba a solo 2 horas de Córdoba. Mi padre conocía gente en toda la región. Y tarde o temprano vendría a por mí. 2 semanas después, mis miedos se confirmaron. El tío Mario llegó a casa visiblemente nervioso. Lola, tu padre ha estado aquí hoy. Pasó por el registro preguntando si sabía algo sobre ti. ¿Qué le dijiste? Le dije que no sabía nada. Pero él no parecía creerme, e hizo unas amenazas veladas sobre familias que se meten donde no deben. Esa noche, la tía Elena me llamó para una conversación seria. Lola, creo que no estás segura aquí. No del todo.
Tu padre es un hombre peligroso, con contactos en muchos sitios. Tenemos que llevarte más lejos. ¿A dónde? Tengo una amiga en Madrid que puede acogerte. Allí puedes conseguir trabajo, estudiar por las noches, construir una vida completamente nueva. Y es lo suficientemente grande para que te pierdas entre tanta gente. La idea me aterrorizaba. Salir de Córdoba significaba alejarme aún más de mi madre, de Benito, de todo lo que conocía. Pero al mismo tiempo sabía que era la única forma de tener una oportunidad real de libertad. ¿Y si mamá me necesita? Tu madre hizo su elección cuando te ayudó a huir. Sabía que quizás nunca más te vería, pero prefirió salvarte antes que verte destruida. Durante esos días en Córdoba, empecé a entender dimensiones del plan de mi padre que no había percibido antes. A través de las conversaciones con Mariana y de las investigaciones discretas del tío Mario, descubrí que la red era mucho mayor de lo que imaginaba. Había otras congregaciones de testigos de Jehová en la región que estaban involucradas. Otros ancianos que seguían el mismo patrón: identificar mujeres vulnerables, ofrecer ayuda, crear dependencia y después explotarlas sexualmente a cambio de dinero. Es como si fuera una franquicia, me explicó Mariana con amargura. Tu padre enseña a los otros cómo hacerlo, se lleva un porcentaje de los beneficios y todos quedan protegidos porque nadie va a sospechar de hombres tan religiosos. También descubrí que había una jerarquía dentro del plan. Los hombres que pagaban más tenían acceso a las mujeres más jóvenes y más guapas. Los que pagaban menos se quedaban con las mayores o las que ya estaban más desgastadas por el uso constante de drogas. Y había castigos específicos para mujeres que intentaban resistirse o huir. Algunas eran mandadas a otras ciudades, donde hombres aún más violentos las esperaban. Otras simplemente desaparecían, y sus muertes siempre se explicaban como accidentes o suicidios. Por eso es tan importante que hayas conseguido salir, me dijo Mariana, porque una vez que entras en ese sistema, es casi imposible escapar. Tienen contactos en todas partes, saben cómo encontrar a quien huye, y siempre tienen formas de hacer que la gente vuelva. Fue durante una de esas conversaciones cuando Mariana me contó algo que me heló la sangre. Lola, hay una cosa que tengo que contarte, sobre tu hermano. ¿Qué pasa con Benito? Tu padre está preparando a Benito para que se haga cargo de parte del negocio cuando sea mayor. Le está enseñando a identificar niñas vulnerables en el colegio, a ganar su confianza, a traerlas a casa. No es posible. Benito es solo un niño. Los niños crecen, Lola. Y si se quedan en ese ambiente, aprenden que eso es normal. Tu padre se está criando un sucesor. La idea de que mi hermanito pudiera ser corrompido por ese monstruo me dio fuerzas renovadas para luchar por mi propia libertad. Si conseguía construir una vida nueva, quizás algún día pudiera volver para salvarlo también. Fue así como, 3 semanas después de huir de casa, me vi otra vez en una estación de autobuses, esta vez con destino a Madrid. La tía Elena me dio ropa, un poco más de dinero y principalmente esperanza. Eres fuerte, Lola, más fuerte de lo que imaginas, y vas a conseguir construir una vida buena lejos de toda esa maldad. Cuando el autobús partió, miré por la ventanilla y vi Córdoba desapareciendo en el horizonte. Estaba dejando atrás no solo una ciudad, sino toda mi infancia, toda mi familia, toda la religión en la que había creído. Pero por primera vez desde que descubriera la verdad sobre mi padre, sentí algo parecido a la esperanza. Tenía 15 años, no conocía a nadie en Madrid, no sabía cómo sería mi vida, pero sabía que sería mi vida. Y eso ya era más de lo que muchas mujeres en esa situación conseguían tener. Llegué a Madrid una mañana fría de noviembre de 1969. La ciudad era un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. El ruido, el movimiento, la cantidad de gente en las calles me dejaban aturdida. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en ese anonimato. Por primera vez en la vida podía andar por la calle sin que todo el mundo supiera quién era, de dónde venía, quiénes eran mis padres. Doña Irene, la amiga de la tía Elena, me recibió en una casa pequeña en el barrio de Lavapiés.
Era una mujer de unos 50 años, viuda, que trabajaba como modista en casa. Me dio una habitacioncita al fondo y se ofreció a enseñarme el oficio. «Aquí vas a tener que aprender a buscarte la vida sola», me dijo el primer día. «No puedo mantenerte indefinidamente, pero si eres dedicada, en unos meses ya estarás ganando tu propio dinero». Los primeros días lloré mucho. Lloraba de nostalgia por mi madre, de miedo del futuro incierto, de rabia por haber perdido mi adolescencia de esa forma. Pero doña Irene no tenía paciencia para lamentaciones. «Niña, las lágrimas no pagan facturas ni construyen futuro. Has escapado de una situación horrible. Ahora toca agradecer y seguir adelante». Tenía razón. Poco a poco, empecé a adaptarme a la nueva realidad. Me levantaba a las 5 de la mañana, ayudaba con la costura hasta el mediodía. Por la tarde iba a un curso de mecanografía que doña Irene me pagó, y por las noches estudiaba para completar el bachillerato a través de un programa para adultos. Fue durante esas clases nocturnas cuando conocí a otras personas que, como yo, habían tenido que reconstruir sus vidas desde cero. Había mujeres que huyeron de maridos violentos, hombres que salieron de pueblos pequeños en busca de oportunidades, jóvenes huérfanos intentando construir un futuro. Entre ellos estaba Juan Carlos, un chico de 20 años que trabajaba en una fábrica durante el día y estudiaba por las noches. Había perdido a los padres siendo niño y había sido criado por tíos que lo explotaban en el trabajo del campo. Se escapó a los 17 años y estaba intentando aprender una profesión mejor. Juan Carlos fue la primera persona a la que le conté mi historia completa. No en los primeros encuentros, claro. Tardé meses en confiar en él lo suficiente para revelar de dónde venía realmente y por qué estaba allí. Cuando finalmente se lo conté, se quedó en silencio mucho tiempo. Después me abrazó y dijo: «Eres la persona más valiente que conozco, y no voy a dejar que nadie te haga daño nunca más». Fue Juan Carlos quien me animó a buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma de lo que había vivido. Conocía a un cura en la iglesia del barrio que, además de celebrar misas, tenía formación en psicología y atendía a personas gratuitamente. El padre Miguel era un hombre diferente de cualquier líder religioso que hubiera conocido. No hablaba de obediencia ciega o sumisión. Hablaba de sanación, de perdón, pero perdón que viene después de la justicia, no en lugar de ella. «Lola», me dijo en una de nuestras conversaciones, «lo que te pasó no fue culpa tuya, y salir de esa situación fue un acto de valor, no de rebeldía. A veces, desobedecer es lo más santo que podemos hacer». Con su ayuda, empecé a entender que religión y fe no eran lo mismo que la corrupción que había visto en la congregación de los Testigos de Jehová, que existían personas genuinamente buenas que usaban la religión para ayudar, no para explotar. Poco a poco, me fui reconstruyendo. Aprendí no solo a coser, sino a administrar dinero, a defenderme verbalmente, a confiar en mi propio juicio. Doña Irene, a pesar de la dureza inicial, se convirtió en una figura maternal importante en mi recuperación. «Llegaste aquí una niña asustada», me dijo un final de tarde, mientras doblábamos las costuras del día. «Ahora te estás convirtiendo en una mujer de verdad. Una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo». Durante ese periodo de reconstrucción, empecé a entender mejor lo que había vivido. A través de las conversaciones con el padre Miguel y de la madurez que venía con la edad, pude procesar traumas que en su momento eran solo terror inexplicable. Entendí que mi padre no era simplemente un hombre malo. Era un depredador calculador que había construido el plan perfecto: usar la respetabilidad religiosa como escudo, la vulnerabilidad de las mujeres como oportunidad y el miedo y la vergüenza como prisión. «Depredadores como tu padre», me explicó el padre Miguel, eligen ambientes donde automáticamente son respetados y donde los cuestionamientos son desalentados. Instituciones religiosas, colegios, hospitales, lugares donde la gente baja la guardia porque espera encontrar bondad. También empecé a entender mejor lo que le había pasado a mi madre. No era una cómplice voluntaria, como había pensado algunas veces durante mi rabia adolescente. Era una víctima
que había sido quebrada sistemáticamente hasta perder la capacidad de resistir. El proceso de destrucción de la voluntad de una persona, me explicó el padre Miguel, es gradual y calculado. Primero aíslan a la víctima de fuentes de apoyo. Después crean dependencia financiera, emocional, química. Por último, hacen que la persona crea que se merece lo que le está pasando o que no hay salida posible. En 1971, con 17 años, conseguí mi primer trabajo, de verdad, en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. El sueldo era pequeño, pero era mío. Por primera vez en la vida, tenía independencia económica completa. Fue en esa época cuando recibí la primera noticia de Aguas Claras, después de casi 2 años de silencio. La información llegó a través de una carta que la tía Elena envió a doña Irene. La carta decía que mi madre había sido ingresada en un hospital psiquiátrico, oficialmente por depresión severa y adicción a medicamentos controlados. Benito había sido mandado a vivir con parientes lejanos en otra ciudad, y mi padre seguía siendo un anciano respetado, ahora casado otra vez con una mujer joven que había llegado a la congregación viniendo de una situación difícil. «Lola», me dijo Juan Carlos esa noche, «no puedes hacer nada por tu madre ahora, pero puedes hacer algo por otras mujeres que quizás estén pasando por lo mismo». «¿Cómo?» «Contando tu historia, escribiendo sobre ello, buscando periodistas, organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Tu voz puede ser la diferencia entre que otras familias sean destruidas o sean salvadas». La idea me aterrorizaba. Hablar públicamente de lo que había vivido significaba correr el riesgo de ser encontrada por mi padre, de sufrir represalias, de revivir traumas que estaba intentando superar. Pero también significaba dar un propósito mayor a todo el sufrimiento que había pasado. En 1972, 3 años después de mi huida, escribí mi primera carta a un periódico de Madrid. No usé mi nombre verdadero, no mencioné nombres específicos, pero conté la historia de una niña que descubrió que su padre usaba una congregación religiosa como fachada para explotar mujeres vulnerables. La carta se publicó en una sección de denuncias anónimas. No tuvo gran repercusión, pero fue el primer paso para transformar mi dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas. Ese mismo año, Juan Carlos me pidió matrimonio. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo con doña Irene, el padre Miguel y algunos amigos de la escuela nocturna. Llevaba un vestido blanco que yo misma había cosido, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente feliz. «Ahora tienes una familia de verdad», dijo doña Irene llorando durante la ceremonia. «Una familia elegida, no impuesta». El matrimonio con Juan Carlos me dio una estabilidad emocional que nunca había experimentado. Era gentil, respetuoso, me apoyaba en todo. Nunca intentó controlarme o menospreciarme. Era todo lo que un marido debería ser y que mi padre nunca fue para mi madre. Durante los primeros años de matrimonio, seguí trabajando en la tienda de ropa y estudiando por las noches. Juan Carlos trabajaba en la fábrica durante el día y hacía un curso técnico de contabilidad los fines de semana. Éramos una pareja joven luchando por construir un futuro mejor, sin ayuda de familia, dependiendo solo el uno del otro. En 1974 nació mi primera hija, María Elena, así llamada en honor a la tía que me salvó. Cuando cogí a esa niña en brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Crecería sabiendo que tenía derechos, que su voz importaba, que nadie nunca podría obligarla a hacer algo contra su voluntad. Fue mirando a mi hija recién nacida cuando tomé la decisión de no esconderme nunca más completamente. Si algún día me preguntaba sobre mi pasado, le contaría la verdad. Y si otras niñas necesitaban escuchar mi historia para salvarse, encontraría valor para contarla. La maternidad me transformó de una forma que no esperaba. No solo me dio un propósito renovado, sino que también me hizo entender mejor lo que había pasado mi propia madre. El amor por un hijo es tan intenso que una madre es capaz de cualquier sacrificio para protegerle. «Tu madre te quería más que a su propia vida», me dijo el padre Miguel cuando compartí estos sentimientos con él.
Y la prueba de eso es que eligió dejarte marchar, aunque sabía que quizás nunca más te vería. Ese fue el mayor acto de amor que podía demostrar. En 1976 nació mi segundo hijo, Pedro. Nuestra familia estaba completa, nuestra vida estaba estable, y por primera vez desde la infancia me sentía verdaderamente segura. Pero el pasado nunca nos abandona completamente. De vez en cuando, llegaban noticias de Aguas Claras que me recordaban que mi padre seguía por allí, seguía siendo respetado, seguía haciendo sus maldades. Fue durante esos años de estabilidad cuando empecé a desarrollar la fuerza emocional necesaria para enfrentar mi pasado de forma más directa. El amor de mi familia, el apoyo de los amigos, la terapia con el padre Miguel, todo eso me dio cimientos sólidos para poder mirar atrás sin despedazarme. Y gradualmente fui dándome cuenta de que mi historia no era solo mía. Era parte de un patrón mucho mayor de abuso de poder, de explotación de vulnerables, de uso de la religión como escudo para crímenes atroces. Si había sobrevivido, si había conseguido construir una vida buena, quizás fuera mi responsabilidad usar esa fuerza para ayudar a otras personas que todavía estaban atrapadas en situaciones similares. Durante esos años de reconstrucción, aprendí cosas sobre mí misma que nunca imaginé. Descubrí que era más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me permitieron creer, más capaz de amar y ser amada de lo que los traumas iniciales sugirieron. Pero también aprendí que algunas heridas nunca cicatrizan completamente, que ciertos miedos se quedan para siempre, como cicatrices invisibles que duelen cuando cambia el tiempo, y que la libertad conquistada con tanto sufrimiento es algo por lo que tienes que luchar todos los días. Los años que siguieron fueron de construcción gradual de una vida que nunca había soñado que fuera posible. Juan Carlos y yo prosperamos en Madrid. Él consiguió un trabajo mejor en una empresa de contabilidad. Yo abrí mi propio taller de costura, y nuestra familia creció en amor y estabilidad. Pero el pasado nunca nos abandona completamente, ¿verdad? Por más que intentara vivir centrada en el presente, siempre había esa sombra acompañándome. Y de vez en cuando llegaban noticias de Aguas Claras que me recordaban que mi padre seguía por allí, seguía siendo respetado, seguía haciendo sus maldades. En 1978, la tía Elena me escribió contando que mi madre había muerto en el hospital psiquiátrico. Oficialmente, fue complicaciones derivadas del uso prolongado de medicamentos controlados. Nunca recuperó la lucidez completa después del ingreso. Cuando recibí esa noticia, lloré durante días. Lloré por la madre que perdí, por la mujer que podría haber sido si no se hubiera casado con ese hombre, por las oportunidades de reconciliación que nunca tuvimos, pero también lloré de alivio, porque sabía que finalmente estaba en paz. Juan Carlos me apoyó en ese momento difícil, como siempre hacía. Hizo la elección más difícil que una madre puede hacer, me dijo. Sacrificó su propia libertad para salvar a su hija. Eso es amor del más puro que existe. Fue en esa época cuando tomé una decisión importante. Si mi padre creía que mi madre se había llevado los secretos a la tumba, estaba equivocado. Yo estaba viva, me acordaba de todo, y algún día iba a contar la verdad. Durante los años 80 me dediqué a ser madre y esposa, pero también empecé a involucrarme discretamente con grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. No hablaba sobre mi propia experiencia todavía, pero ayudaba a otras mujeres que estaban intentando reconstruir sus vidas. Fue a través de ese trabajo que conocí a otras personas que habían escapado de situaciones similares a la mía. Mujeres que habían sido explotadas por líderes religiosos, hombres que habían sido abusados, niños que crecieron en ambientes donde la violencia se normalizaba. Darme cuenta de que mi historia no era única me dio fuerza, pero también me llenó de indignación. ¿Cuántas otras familias estaban siendo destruidas en ese mismo momento? ¿Cuántos otros niños estaban siendo preparados para ser víctimas? En 1985, cuando María Elena cumplió 11 años, me hizo una pregunta que lo cambió todo. Mamá, ¿por qué nunca visitamos a tus padres? Era la primera vez que preguntaba directamente sobre mi familia.
Hasta entonces, había aceptado las explicaciones vagas de que mis padres habían muerto cuando yo era joven. Miré a esa niña preciosa, inteligente, llena de vida, y supe que había llegado la hora de empezar a contar la verdad. No todos los detalles, todavía era muy pequeña, pero la esencia de la historia. Hija mía, a veces los padres no son personas buenas, y cuando eso pasa, los hijos necesitan protegerse, aunque eso signifique quedarse lejos de la familia. ¿Tus padres eran personas malas? Mi padre lo era, muy malo, y tuve que huir de casa para protegerme. Se quedó en silencio un rato, procesando la información. ¿Por eso siempre me dices que nunca deje que nadie me haga daño? ¿Aunque sea una persona importante? Exacto. Nunca, nunca dejes que nadie te haga daño. Y si alguien lo intenta, vienes a hablar conmigo, no importa quién sea esa persona. Fue a partir de esa conversación cuando empecé a prepararme para contar mi historia públicamente. Si mi propia hija tenía derecho a saber la verdad, otros niños también tenían derecho a escuchar avisos que podrían salvarles. En 1988, 2 años antes de tomar valor para hablar públicamente, recibí una noticia a través de Benito, que me había buscado después de años de separación. Mi padre había muerto de infarto. Tenía solo 58 años. Lola, me contó Benito cuando nos encontramos. Siempre supe que había algo muy mal en esa casa, pero era muy pequeño para entenderlo. Después de que tú te escaparas y mamá fuera ingresada, él me mandó lejos también. Dijo que era para protegerme, pero creo que tenía miedo de que descubriera la verdad cuando creciera. Hablamos durante horas. Benito me contó que se había alejado completamente de los testigos de Jehová en la adolescencia, sin saber exactamente por qué. Siempre que entraba en un salón del reino, sentía una angustia terrible. Ahora sé por qué. También me dio una información que me impactó. Nuestro padre había muerto 2 años antes, en 1986, de infarto. Cuando murió, me contó Benito, aparecieron mujeres en el velatorio que yo nunca había visto. Mujeres que lloraban como si hubieran perdido a alguien muy importante. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, como si finalmente estuvieran libres de algo. Saber que mi padre estaba muerto me trajo sentimientos contradictorios. Por un lado, alivio, nunca más podría hacer daño a nadie. Por otro lado, frustración, había muerto sin nunca pagar por los crímenes que cometió, sin nunca admitir el mal que hizo. Pero también me trajo una sensación de libertad completa. Ya no necesitaba tenerle miedo. Podía hablar abiertamente de todo lo que había pasado sin preocuparme por represalias. En 1990, 15 años después de haber escrito esa primera carta anónima, busqué a un periodista de investigación de Madrid que era conocido por denunciar casos de corrupción y abuso de poder. Esta vez estaba dispuesta a usar mi nombre verdadero. Señor Roberto, le dije en la primera reunión, tengo una historia que contar, una historia sobre cómo los hombres usan la religión para esconder los crímenes más horribles, y tengo pruebas. Las pruebas eran principalmente mi testimonio y alguna información que la tía Elena había conseguido reunir a lo largo de los años sobre otras familias que habían desaparecido misteriosamente de Aguas Claras. No era mucho, pero era un comienzo. Roberto se interesó por la historia, pero me advirtió sobre los riesgos. Lola, acusar a un líder religioso respetado siempre es peligroso, aunque ya haya muerto. Va a haber gente que va a negar todo, que va a decir que mientes por resentimiento. Tienes que estar preparada para eso. Estoy preparada. He pasado 20 años preparándome. El artículo se publicó en septiembre de 1990, en una serie especial sobre abuso religioso. Mi historia ocupó 3 páginas enteras del periódico, con foto y nombre completo. Lo conté todo. Los crímenes de mi padre, el plan de explotación de mujeres, la connivencia de otros líderes religiosos, la corrupción de las autoridades locales. La repercusión fue inmensa. El periódico recibió cientos de cartas, algunas apoyándome, otras insultándome y llamándome mentirosa. Pero lo más importante,
5 mujeres se pusieron en contacto conmigo diciendo que habían pasado por situaciones similares en Aguas Claras o pueblos vecinos. Una de ellas era la propia Mariana, a quien no veía desde 1969. Se había casado, criado hijos, construido una vida en Barcelona, pero nunca había conseguido olvidar completamente el trauma. Mi artículo la animó a buscar ayuda psicológica y, eventualmente, a contar su propia historia. Pero la reacción más significativa vino de donde menos lo esperaba. Otras congregaciones de testigos de Jehová empezaron a investigar internamente casos similares. Descubrieron que el plan de mi padre no era único, que había otros ancianos en otros pueblos haciendo cosas parecidas. Tu padre era parte de una red mucho mayor, me explicó un ex anciano que me buscó después de la publicación. Se comunicaban, intercambiaban información, hasta intercambiaban mujeres entre pueblos diferentes. Era como una organización criminal dentro de la organización religiosa. En 1992 se abrió una investigación más amplia, no por las autoridades, que seguían protegiendo a los involucrados, sino por periodistas y organizaciones de derechos humanos. Descubrieron que al menos 12 pueblos de la región habían sido afectados por planes similares, siempre involucrando a líderes religiosos respetados. Algunas de las mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años fueron encontradas. Estaban vivas, pero completamente destruidas psicológicamente. Otras nunca fueron localizadas y probablemente nunca lo serán. Fue entonces cuando decidí transformar mi experiencia en una misión de vida. Empecé a dar charlas en colegios, iglesias, centros comunitarios, siempre alertando sobre las señales de abuso religioso y animando a la gente a denunciar. No importa lo respetada que sea la persona, siempre decía al final de las charlas. No importa qué cargo religioso ocupe. Si alguien te está haciendo daño o pidiéndote que hagas cosas que te hacen sentir incómoda, habla. Busca ayuda. No estás sola. Mucha gente me buscó después de esas charlas. Algunos solo para agradecer por haber oído que no estaban solos. Otros para contar sus propias historias y pedir consejos sobre cómo seguir adelante. Y algunos, los más valientes, para denunciar a abusadores que todavía estaban activos. En 1995, ayudé a fundar una organización no gubernamental dedicada a apoyar víctimas de abuso religioso. No era solo sobre testigos de Jehová. Descubrimos que el problema existía en todas las denominaciones religiosas, siempre siguiendo patrones similares. El problema no es la religión en sí, explicaba en las entrevistas que daba. El problema son personas malas que usan la religión como escudo para sus crímenes. Y el problema son instituciones que protegen a esos criminales en nombre de la reputación de la organización. Durante todos esos años de activismo, mi familia me apoyó incondicionalmente. María Elena y Pedro crecieron sabiendo la historia de la familia, sabiendo por qué era tan importante luchar contra la injusticia, sabiendo que tenían la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. En 1998, cuando María Elena cumplió 24 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, sé que fue muy difícil para ti contar tu historia públicamente, pero que sepas que estoy orgullosa de ser tu hija. Y estoy orgullosa de saber que nuestra familia se construyó sobre valor y verdad, no sobre mentiras y silencio. Ese mismo año, Pedro, que se había licenciado en periodismo, escribió una serie de reportajes sobre redes de abuso religioso en España. Dedicó el trabajo a mi madre, que me enseñó que la verdad siempre vale la pena, aunque duela. Poco a poco, nuestra lucha empezó a dar frutos concretos. Se cambiaron leyes para facilitar denuncias contra líderes religiosos. Se crearon protocolos para proteger a niños en ambientes religiosos. Y principalmente, el tema dejó de ser tabú. La gente empezó a hablar abiertamente sobre abuso religioso. Por supuesto que no todo fue fácil. Recibí amenazas, demandas judiciales, intentos de desacreditar mi historia. Algunas organizaciones religiosas me atacaron públicamente, diciendo que estaba atacando la fe de la gente. Pero por cada ataque que recibía, llegaban 10 cartas de apoyo.
Por cada persona que me insultaba, había 5 que me agradecían por haber dado voz a su sufrimiento. En 2005, 36 años después de mi huida, pasó algo que nunca pensé que fuera posible. Los testigos de Jehová emitieron un comunicado oficial reconociendo que errores graves habían sido cometidos por algunos ancianos en el pasado y pidiendo perdón a las víctimas. No mencionaron mi nombre específicamente ni admitieron la extensión real del problema. Pero fue la primera vez que la organización reconoció públicamente que algo había estado mal. Es solo un primer paso, dije a la prensa en esa época. Pero es importante porque rompe el silencio. Y cuando el silencio se rompe, la sanación puede empezar. Hoy, a los 71 años, cuando miro atrás, veo una vida que fue marcada por el horror, pero también por la superación. Una vida que empezó en el infierno, pero que consiguió encontrar el camino hacia la luz. Mis hijos son adultos realizados, con familias propias. Mis nietos crecen sabiendo que tienen derechos, que sus voces importan, que deben siempre confiar en su propio instinto cuando algo parece mal. La organización que ayudé a fundar ya ha ayudado a miles de personas a liberarse de situaciones de abuso religioso. Y cada mes todavía recibo cartas de gente que leyó mi historia y encontró valor para denunciar a sus propios abusadores. Si pudiera volver atrás en el tiempo y evitar todo el sufrimiento, ¿lo haría? Es una pregunta difícil. Por supuesto que me gustaría haber tenido una infancia normal, padres cariñosos, una adolescencia sin traumas. Pero si cambiara mi historia, quizás no me hubiera convertido en la persona que soy hoy. Quizás no hubiera desarrollado la fuerza necesaria para ayudar a otras mujeres. Quizás no hubiera criado a mis hijos con la conciencia de que tenían derechos inalienables. Lo que más me duele hasta hoy no es ni lo que me pasó a mí, sino lo que les pasó a las mujeres que no consiguieron escapar. Mi madre, que murió loca y adicta. Las otras mujeres que llegaron a la congregación buscando ayuda y encontraron explotación. Los niños que crecieron en ese ambiente pensando que aquello era normal. Pero lo que me da fuerza es saber que mi historia salvó vidas. ¿Cuántas? Nunca lo sabré con certeza, pero sé que salvó algunas. Y a veces una vida salvada ya vale todo el sufrimiento. Hoy, a los 71 años, cuando miro atrás, veo un viaje que me transformó de víctima en superviviente, y de superviviente en defensora de otras víctimas. Fueron décadas de lucha, de sanación, de descubrimiento sobre quién realmente era por debajo de todo ese trauma. Aprendí que el perdón es un proceso largo y complicado. Durante mucho tiempo, la gente me preguntaba si había perdonado a mi padre. Y no sabía responder, porque no sabía exactamente qué significaba perdonar a alguien que hizo cosas imperdonables. Hoy entiendo que perdonar no significa olvidar o fingir que algo no pasó. Perdonar significa liberarse del odio que corroe el alma. Significa elegir no dejar que la maldad del otro siga destruyéndote años después. ¿Perdoné a mi padre? No lo sé, pero sé que ya no siento odio por él. Siento pena. Pena de un hombre que tenía todo para ser bueno: familia, posición respetada, dotes naturales de liderazgo, y eligió usar todo eso para el mal. Y siento pena principalmente porque sé que murió sin conocer nunca el amor verdadero, sin experimentar nunca la felicidad genuina que viene de hacer el bien. Vivió toda una vida rodeado de miedo, paranoia, culpa. Eso no es vida, es solo existir. Sobre los Testigos de Jehová como organización, tengo sentimientos complejos. Sé que existen muchas personas sinceras y buenas dentro de esa religión. Personas que realmente creen que están sirviendo a Dios de la mejor forma posible. Esas personas no tienen culpa de los crímenes que algunos líderes corruptos cometieron. Pero también sé que la estructura jerárquica rígida de la organización facilitó los abusos que presencié. El concepto de obediencia absoluta a los ancianos, la tendencia a resolver problemas internamente sin involucrar a las autoridades, la cultura del silencio sobre asuntos delicados,
Todo eso crea un ambiente propicio para que depredadores se disfracen de hombres santos. A lo largo de los años, trabajé con víctimas de abuso en varias denominaciones religiosas: católicos, protestantes, evangélicos. El patrón es siempre el mismo. Personas en posiciones de poder se aprovechan de la confianza y vulnerabilidad de los fieles. Mi consejo para cualquier persona que esté en una situación de abuso, religioso o no, es siempre el mismo: confía en tu instinto. Si algo parece que está mal, probablemente está mal. No importa cuánta gente diga lo contrario. No importa lo respetada que sea la persona que está haciendo algo inadecuado. Y principalmente, habla, busca ayuda. Cuéntaselo a alguien en quien confíes. El silencio es el mayor aliado de los abusadores. Cuando rompemos el silencio, empezamos a romper también el poder que tienen sobre nosotras. Para las madres que pueden estar pasando por situaciones similares a las que pasó mi madre, les digo: vuestros hijos os necesitan fuertes, no solo obedientes. A veces proteger a los hijos significa desobedecer al marido, cuestionar la autoridad, causar problemas. Pero vuestros hijos valen cualquier problema que podáis enfrentar. Sé que es fácil decir esto cuando ya no estás dentro de la situación. Sé que cuando te están amenazando, drogando, aislando, parece imposible encontrar una salida. Pero existen salidas, siempre existen. Puede que no lo parezca, pero hay gente dispuesta a ayudar. Y para las hijas, para las niñas y mujeres jóvenes que pueden estar escuchando esta historia, tenéis poder, tenéis voz, tenéis derechos. No dejéis que nadie, nunca, os convenza de lo contrario. No importa qué cargo religioso tenga la persona, no importa cuántos años de diferencia haya entre vosotras, no importa si es familia o no. Vuestro cuerpo es vuestro. Vuestra vida es vuestra. Vuestros sueños son vuestros. Y nadie tiene derecho a quitaros eso. Durante todos estos años de activismo, aprendí que la sanación no es un destino, es un viaje. No existe un momento en el que te despiertas completamente curada de todos los traumas. Existe un proceso continuo de crecimiento, de aceptación, de transformación del dolor en propósito. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía siento un escalofrío cuando veo ciertas situaciones que me recuerdan al pasado. Todavía necesito un esfuerzo consciente para confiar plenamente en la gente, incluso después de tantos años. Pero aprendí que estas cicatrices no son señales de debilidad. Son medallas de supervivencia. Cada una de ellas representa una batalla que gané, un día en que elegí seguir viviendo a pesar del dolor. Hoy, cuando veo a mis hijos criando a sus propios hijos, veo que conseguí romper el ciclo. María Elena es una mujer fuerte, independiente, que enseña a sus propios hijos sobre consentimiento y límites desde pequeños. Pedro es un hombre gentil y respetuoso, que trata a su mujer como compañera, no como propiedad. Crecieron sabiendo la historia de la familia, sabiendo de dónde venían, pero también sabiendo que el pasado no determina el futuro, que cada generación tiene el poder de elegir ser mejor que la anterior. Y eso, mis queridos, es lo que yo llamo victoria real. No solo sobrevivir al trauma, sino usar la experiencia para construir algo mejor, para proteger a otros, para romper ciclos de violencia que podrían perpetuarse durante generaciones. Una de las cosas más importantes que aprendí es que no hay vergüenza en ser víctima. La vergüenza pertenece a los perpetradores, no a las víctimas. Durante mucho tiempo, cargué con una culpa que no era mía, preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si era de alguna forma responsable de lo que pasó. Hoy sé que ningún niño es responsable del abuso que sufre, que ninguna mujer pide ser explotada, que ninguna víctima debe cargar con la culpa por los crímenes cometidos contra ellas. También aprendí que la sanación individual, aunque importante, no es suficiente. Mientras existan estructuras que protegen a abusadores y silencian víctimas, el problema va a continuar. Por eso es tan importante hablar, denunciar, luchar por cambios sistémicos. En los últimos años,
He visto cambios positivos en la forma como la sociedad lidia con el abuso religioso. Hay más conciencia, más protocolos de protección, más espacios para que las víctimas hablen. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Cada vez que alguien me busca para contar su historia de abuso, veo mi adolescencia asustada reflejada en los ojos de esa persona. Y cada vez que consigo ayudar a alguien a encontrar valor para denunciar, para liberarse, para reconstruir su vida, siento que mi sufrimiento ganó un sentido mayor. No puedo cambiar lo que me pasó. No puedo traer a mi madre de vuelta o recuperar mi infancia perdida. Pero puedo usar mi experiencia para impedir que otras personas pasen por lo mismo. Y quizás sea eso lo que da sentido a todo. La posibilidad de transformar dolor en propósito, trauma en fuerza, silencio en voz para los que no consiguen hablar. Si habéis llegado hasta aquí conmigo en este viaje doloroso, gracias. Gracias por escucharme, por creer en mi historia, por darme fuerzas para seguir contando la verdad, incluso después de tantos años. Y si esta historia os ha tocado el corazón, si conocéis a alguien que necesita escuchar estas palabras, compartidla. Porque a veces una historia como la mía puede ser la diferencia entre alguien que sigue sufriendo en silencio o que encuentra valor para buscar ayuda. La verdad duele, pero la verdad también libera. Y después de más de 50 años guardando estos secretos, puedo decir con certeza, vivir libre vale cualquier dolor que la verdad pueda causar. Mis queridos, hemos llegado al final de una historia más. Una historia pesada, lo sé. Una historia que quizás os haya movido tanto como me movió a mí durante todos estos años. Pero también es una historia de esperanza, porque muestra que es posible sobrevivir a los peores horrores y aún así construir una vida buena. Es posible romper ciclos de violencia. Es posible transformar dolor en propósito. Si os ha gustado mi historia, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Mostrad que mi historia no se contó en vano. Y principalmente, compartidla. Porque esta es una de esas historias que pueden salvar vidas. En los comentarios, contadme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos sitios diferentes. Y si esta historia os ha tocado de alguna forma, dejad vuestro corazón ahí abajo. Para aquellos que pueden estar pasando por situaciones difíciles similares a la que yo pasé, recordad, no estáis solos. Existen personas dispuestas a ayudar. Existen organizaciones que pueden dar apoyo. Existen formas de salir de esas situaciones. Nunca perdáis la esperanza. Nunca paréis de luchar por una vida mejor. Y principalmente, nunca os calléis cuando alguien está intentando haceros daño. Hoy tengo nietos de la edad que tenía yo cuando todo esto empezó. Y cuando los miro jugando, riendo, creciendo libres y seguros, sé que toda la lucha valió la pena. Nunca van a pasar por lo que yo pasé. Y si depende de mí, ningún niño debería pasar por eso. La semana que viene volveré aquí con una nueva historia. Una historia un poco más ligera, lo prometo. Porque después de tanto peso, todos nos merecemos un poco de alivio. Hasta entonces, cuidaos, protegeos, proteged a vuestros hijos. Enseñadles que tienen derechos, que pueden decir que no, que siempre pueden buscar ayuda cuando algo esté mal. Y recordad siempre, sois más fuertes de lo que imagináis, mucho más fuertes. Un beso en el corazón de cada uno de vosotros, y hasta la semana que viene. Que Dios, el Dios verdadero de amor y protección, no el Dios distorsionado que mi padre usaba para justificar sus crímenes, os bendiga a cada uno con paz, valor y la certeza de que nunca estáis solos en esta vida. Adiós, mis queridos. Hasta pronto.